Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a desentrañar un concepto tecnológico que está literalmente en todas partes, en nuestros bolsillos, en casa, en las calles, pero que casi nunca vemos. Hablamos del firmware, ese auténtico cerebro invisible que gestiona y da sentido a todo el hardware electrónico que usamos a diario. Es un tema fascinante, de verdad, porque es el pilar absoluto del diseño electrónico moderno. Pensad en esto por un momento. Tenemos un montón de placas, cables, chips y circuitos de silicio. Al final del día son componentes inanimados, físicos, completamente rígidos. Así que la gran pregunta es, ¿cómo saben estos componentes sin vida cómo operar físicamente? Es decir, ¿cómo sabe un simple botón que al pulsarlo tiene que encender una pantalla? Pues la respuesta está en un código muy específico y profundamente integrado en las entrañas del dispositivo. Para entender cómo funciona esta especie de magia técnica, vamos a dividir este recorrido en 5 partes muy rápidas. 1. ¿Qué es exactamente el firmware? 2. Su origen. 3. Sus aplicaciones cotidianas. 4. El famoso dilema de las actualizaciones. Y 5. Un vistazo a las modificaciones de terceros. ¡Vamos a ello! Empezamos por el principio. Sección 1. ¿Qué es el firmware? El puente entre lo físico y lo lógico. A ver, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, el famoso IEEE, tiene una definición oficial súper precisa. Nos dice que es la combinación de instrucciones de hardware y datos informáticos que residen en un dispositivo como software de solo lectura. Suena un poco técnico, ¿verdad? Pero en términos más sencillos, es el programa informático que establece la lógica de más bajo nivel. Es ese traductor vital que interactúa directamente con los circuitos. Básicamente coge los comandos abstractos del software y los convierte en acciones físicas reales. Y esto ilustra a la perfección la relación entre los 3 grandes pilares de la computación. Por un lado tenemos el hardware, los componentes físicos, las piezas que podemos tocar. Por otro, el software, que son las instrucciones lógicas, los programas de alto nivel. Y justo ahí en medio, en ese espacio fronterizo, está el firmware, el soporte lógico inalterable. Es el encargado de recibir las órdenes del software y manejar físicamente el hardware para que esas órdenes se cumplan a rajatabla. Pasamos a la sección 2, su origen, rastreando el término hasta 1967. La evolución de este concepto es increíble. Todo arrancó en 1967, cuando Asher Opler acuñó el término en un artículo de la revista Datamation. Lo llamó firmware, usando la raíz inglesa firm, que significa firme o sólido. Y tiene todo el sentido, porque estaba justo en esa frontera entre el hardware rígido y el software flexible. Fijaos en esto. Antes de los años 90, si queríais actualizar este código, teníais que abrir la máquina literalmente y reemplazar físicamente el chip de memoria ROM. Una locura. Hoy, por suerte, estamos en la era moderna, donde los fabricantes permiten grabar nuevas instrucciones directamente en la memoria, de forma totalmente dinámica. Lo que nos lleva a la sección 3, aplicaciones cotidianas, el firmware en la vida diaria. Porque la teoría está muy bien, pero este código nos rodea de formas que ni imaginamos. En los ordenadores, por ejemplo, el programa BIOS es firmware puro. Su único propósito al darle al botón de encendido es preparar la máquina, despertar a la memoria RAM y al disco duro para que el sistema operativo pueda arrancar. En los móviles, las actualizaciones de firmware no solo meten funciones nuevas, sino que mejoran cosas tan físicas como la calidad de recepción de la antena o el sonido. Y un detalle muy curioso, en los reproductores de música portátiles, marcas como iRiver usaban estas actualizaciones para que el mismo aparato físico de repente pudiera reproducir nuevos formatos de audio como el OGG. Una pasada. Y ojo, porque esto va mucho más allá del entretenimiento. Desde el año 1996, la inmensa mayoría de los coches dependen de este código. Los vehículos modernos usan firmware para absolutamente todo. Gestionar los ordenadores de a bordo, los sensores mecánicos, el sistema de frenos ABS, la transmisión, la presión de los neumáticos, hasta el cálculo del consumo de combustible en tiempo real. Para estas máquinas, el firmware no es ninguna broma, es una cuestión crítica de seguridad y rendimiento. Y aquí es donde nos topamos con una tensión enorme en el mundo del diseño electrónico. Sección 4. El dilema de las actualizaciones. ¿Actualizar o no actualizar? El punto clave aquí es entender el equilibrio entre el riesgo y el beneficio. Las ventajas de usar y actualizar el firmware oficial del fabricante son gigantescas. En un router, por ejemplo, actualizar puede darnos los últimos estándares de seguridad como WPA3 o permitirnos crear servidores VPN y priorizar el tráfico web. Pero claro, la gran desventaja, el riesgo real, llega cuando el fabricante deja de dar soporte. Cuando un dispositivo se queda sin actualizaciones oficiales, las vulnerabilidades de seguridad se quedan ahí, sin corregir, dejando el equipo completamente obsoleto y a merced de posibles ciberdelincuentes. Además, la actualización en sí misma es un proceso súper delicado. Funciona más o menos así. Se inicia el proceso,
El sistema borra las instrucciones vitales antiguas y, enseguida, escribe las nuevas en el chip. El riesgo monumental, al ser un componente vital, si hay un simple corte de luz a mitad de proceso, la carga se queda a medias. Y si eso pasa, el código que gobierna el equipo se corrompe e incluso el propio código de actualización puede fallar. El resultado es que no hay vuelta atrás, el equipo se queda completamente inservible. Y visto el ecosistema oficial y sus riesgos, entramos en la última parte. Sección 5. Modificaciones de terceros. El mundo del firmware personalizado. Ante las limitaciones que imponen los fabricantes, o simplemente cuando se acaba el soporte oficial, la comunidad tecnológica empezó a crear firmwares no oficiales. A menudo es código libre y de código abierto creado por terceros. Hay ejemplos muy míticos: OpenWRT, que le da una segunda vida y un rendimiento brutal a los routers, o Magic Lantern y CHDK, que desbloquean funciones de foto y vídeo impresionantes que venían ocultas de fábrica en las cámaras Canon. También está Rockbox, que cambia por completo las interfaces de los reproductores de audio, o White 2000 para meter características nuevas en versiones antiguas de iPhone e iPod. Todo esto ilustra el verdadero potencial latente del hardware. Estos firmwares no oficiales aprovechan la propia capacidad de actualización del dispositivo para instalarse, abriendo de forma neutral capacidades en máquinas que estaban bloqueadas o limitadas por la marca original. De hecho, uno de los ejemplos más increíbles de esto es cómo algunos usuarios consiguieron saltarse esas barreras para lograr que los mismísimos primeros modelos de iPod pudieran ejecutar un videojuego completo. Y no un juego cualquiera, el clásico Doom. Es la prueba definitiva de que el hardware es tan capaz como se lo permita su código base. Para terminar este análisis, dejad que plantee una reflexión interesante. Si miramos alrededor ahora mismo, al televisor, al router, a los electrodomésticos o incluso al coche que está aparcado en la calle, ¿cuántos de esos dispositivos clave en un hogar promedio estarán funcionando en este mismo instante con un firmware obsoleto, vulnerable y sin absolutamente ningún tipo de soporte oficial? Es el cerebro invisible de nuestra vida digital y casi nunca nos damos cuenta de lo increíblemente importante y frágil que puede llegar a ser. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. ¡Nos vemos en la próxima!